Qué bueno que ya están aquí. Algunos ya superaron lo de los Dodgers. Qué bueno, hermanos. Traen la herida todavía en el alma. Bueno, lo siento por ustedes, ¿verdad? Si les ha dolido, pero así es la vida. Pero mientras el mundo se preocupa por eso, usted y yo vamos a la palabra. ¿Dicen amén? Sí. Muy bien. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 2, por favor. Mire, la semana pasada comenzamos el capítulo 2 en el versículo 1 hasta el 3, hermanos, pero únicamente miramos el versículo 1. Vamos a volverlo a darle lectura, hermanos, porque vamos a juntar, si usted estuvo la semana pasada, va a conectar lo que hablamos ese día con lo que lo que vamos a hablar hoy, hermanos, porque lleva una continuación, una continuidad. El versículo 1 se va a recordar que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se recuerda, hermanos, que hablamos y que cada uno de estos puntos los examinamos? Lo que significa la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, y que no se refería a gente inconversa, impía, sino que la referencia es a creyentes. Porque nosotros los creyentes, hermanos, inconscientemente de tiempo en tiempo caemos otra vez en esas condiciones. Amén, amados. Muy bien. Entonces ahí entra el versículo 2, después de recordarles un poquito lo que se habló. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hermanos. Ahora, ¿por qué nos dice como niños, hermanos? Tres cosas rápidamente, hermano, que yo veo aquí cuando dice la Escritura que nos comportemos, que actuemos como niños. La primera referencia de por qué nos habla así la palabra de Dios es porque Dios nos quiere en inocencia. Inocencia, hermanos. Los niños pequeños son inocentes. La inocencia, hermanos, es la ausencia de malicia. No hay maldad. Hay una pureza, una integridad en las criaturas, hermanos. Conforme van creciendo, se van desenvolviendo, desarrollando, madurando en sus cuerpos, en sus mentes, más cuando comienza la etapa de la adolescencia, cuando comienza a cambiar ese niño, quiere convertirse o va a convertirse en adulto, ese proceso de adolescencia, comienza a comprender, a entender y comienza a participar de la malicia que el mundo tiene, hermanos. Y es ahí precisamente donde se requiere que el joven reciba enseñanza, instrucción, para que tome las decisiones correctas. Y es obvio, y los que tienen adolescentes en sus casas saben esto, que a esa etapa se vuelven rebeldes, inquietos, desconformes, porque están despertando a la malicia. Y lo miramos en nuestros jóvenes, nuestros niños que crecieron aquí en la iglesia, hermanos, que cuando están chiquitos pues los traemos y disfrutan de la iglesia, les gusta, les agrada, pero cuando ya llegan a la adolescencia comienzan a decir: ya no quiero estar, ya no quiero llegar, ya no quiero ir, porque están despertando ya. Y llegará el momento en que ellos tengan que madurar y tomar la decisión de recibir a Cristo o no recibir a Cristo, porque la salvación es individual, personal. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ahora, lo que la palabra de Dios nos dice, y les digo esto nomás para entender el contexto, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que los que ya recibimos a Cristo, los que estamos sirviendo al Señor, mantenga esa inocencia, pero no una inocencia de ignorancia, sino inocencia en cuanto a la malicia, a no pensar mal, a no hacer mal, a no hacer daño. Recuerda que estudiábamos la malicia la semana pasada, lo que significaba
cómo la malicia es esa actitud, ese procedimiento, esa forma de hacer mal hacia alguien, pero no un mal reactivo, sino un mal, hermano, que se programa, que a conciencia misma, hermano, se prepara. Eso es malicia. Dios sabe que reaccionas, Dios sabe que tienes un carácter que ni tú mismo te aguantas, amén. Pero es muy diferente una reacción a una acción premeditada para hacer un mal a alguien, hermano. Entonces, ahí es donde se refiere la palabra de Dios, que Dios quiere que entremos y que nos quedemos en la inocencia en cuanto a la malicia. Ahora, el niño no solamente o el bebé, no solamente es inocente, pero también es dependiente. Depende de mamá, depende de papá, para todo. No se puede dejar un niño sin supervisión, una criatura, un bebé. Hay que estar 24 horas al pendiente de esa criatura. Porque llora, porque tiene necesidades, porque hay que cambiarle, porque hay que dormirle, porque hay que cuidarle, y las que son madres saben esto. Amén. Ahí están. Entonces, al mismo tiempo que nos dice ser inocentes, Dios dice sean dependientes de mí. Dios así nos habla, que seamos dependientes de Él, y Él tiene la disposición de cuidar de nosotros las 24 horas del día. Y Él nunca duerme. Amén. Y no se cansa tampoco. Ahora que soy abuelo, hoy precisamente estaba pensando, porque mi nieto ya comenzó a dar sus pasos y ya comienza a caminar. Y lo agarro de la mano, no camina solo, pero si lo agarro de la mano camina y se sale para afuera. Sale y camina por la calle y le da vueltas a la cuadra si es posible, pero no se suelta de mi mano. Si lo suelto de mi mano, él se sienta y deja de caminar. Dios hablaba a mi corazón esta mañana mientras lo caminaba y me decía, así tenemos que ser nosotros con el Señor. El niño va para donde él quiere, para donde su tendencia, para lo que le da curiosidad, pero es inocente, no sabe, necesita mi supervisión y no se va a soltar de mí. Así, en igual manera, usted y yo, hermanos, no podemos soltarnos de Dios y caminar con Él. El día que nos soltamos, hermanos, nos vamos a perder, vamos a tomar las decisiones equivocadas, vamos a errar en lo que queremos y en lo que deseamos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, dependencia total de Dios. Inocencia, dependencia, y tercero, crecimiento. El niño no se puede quedar bebé, tiene que madurar, tiene que llegar a la adolescencia, tiene que llegar a la madurez. Ahorita vamos a leer unas escrituras, hermanos, que nos enseñan a no ser niños siempre. Niños en cuanto a la malicia, sí, pero hay niños que, por favor, son infantiles, todavía se portan como niños. Digan amén. No maduran, pues. ¿Aló? Y dice la escritura, hermano, que como niños recién nacidos tenemos que desear. Ese deseo es el apetito, el deseo favorable, el querer, una leche, un alimento que va a entrar a nuestros cuerpos sin ser adulterada, o sea, sin fraude y sin engaño, la leche pura. Ahora, mamá, cuando está criando a su bebé, cualquier madre va a buscar lo mejor para su hijo, siempre. Así es Dios con nosotros, hermanos. Dios no quiere que nos comamos todo lo que se nos da, porque hay veces que el alimento viene adulterado, o leche como la que venden en México rebajada con agua. No, santos, no. Leche pura, leche completa, ¿verdad? No rebajada, porque esa es la palabra de Dios, sin fraude y sin engaño. Ahora bien, vamos a mirar algunas escrituras, hermanos, para entender más este concepto
de cuándo debemos de ser niños y cuándo no. Ya les di los 3 puntos principales de lo que dice la Escritura. Pero ¿cuándo se debe de ser niño y cuándo no? ¿Cuándo debemos de ser inocentes y cuándo debemos de ser maduros? Amén, amados. Ahora, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5, Jesucristo habló de este tema, hermanos. Habló de ser niños. En varias ocasiones el caso de los niños fue parte de su ministerio y parte de su enseñanza. Él hizo participar a los niños de lo que él hacía. Pero hay algo bien interesante en Mateo 18, versículo 1 al 5, donde dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora escuche esto. Anteriormente ya se habían peleado por quién se iba a quedar con el hueso cuando Cristo se fuese. ¿Se recuerda? Que cuando Cristo les anunció, les dijo: ya pronto estoy para irme a la cruz, ya pronto a morir. Y comenzaron a pelearse para ver cuando Él se fuese, quién se iba a quedar como jefe. Esta es otra ocasión diferente. Aquí están preguntando: en el reino de los cielos, ¿quién va a ser más grande? ¿Quién va a ser mayor? ¿Quién va a ser más reconocido? Y hay algo interesante. Cristo nunca responde directamente esta pregunta, hermanos. Mire cómo responde el Señor. Y llamando Jesús ¿a qué? A un niño. Ahora imagínense el ambiente. Llegan los discípulos, se le rodean y luego le preguntan: Señor, ¿quién va a ser el jefe allá arriba, en el cielo? Recuerde que Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿se recuerdan de ellos dos? Los juniors. Si lee la Biblia, si no lee la Biblia no me va a entender, ¿Se acuerda de esos dos? Que esos dos ya le habían hablado con la mamá porque eran de mamitis como algunos de ustedes. Fueron y le dijeron a la mamá: dile al Señor que cuando Él venga en su reino, que uno se siente a la izquierda. Entonces, ya iba la alcahueta, ¿no? A decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, que mis hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Porque lo que es el poder, lo que es el reconocimiento, lo que es esos zapatos, hermano, artísticos, digan amén. Eso. Son deseados, son apetitosos. Pero Jesús, volvamos otra vez a este asunto. Jesús, cuando está siendo acosado por esta pregunta, llama a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, así dice la Escritura, tomó al niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, porque el niño nunca desea esas posiciones ni esos reconocimientos, no porque no tenga el deseo de ellos, sino porque no los conoce, por la inocencia. Una vez que la inocencia comienza a desaparecer, se comienzan a desear aquellas cosas. Es cuando el ego entra, es cuando nos volvemos arrogantes, soberbios, que todo nos queremos convertir en el centro del universo, que todo gravite alrededor de nosotros. Pero yo sé que ustedes no, porque son bien humildes. Entonces el Señor les dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta fue: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Aquí les dice: ni siquiera van a entrar, ingratos. Porque esas actitudes no caben. ¿Cuál fue el pecado de la rebelión en el cielo, hermanos? La arrogancia. Dice la Escritura que Satanás deseó el trono de Dios y fue desechado. Y 3/4 partes de los ángeles fueron desechados con él. ¿Se da cuenta? La gloria es de Dios. Le pertenece a Él. Y no la comparte con nadie, hermano. Entonces, nunca se debe de buscar o de desear el ser un impositor o alguien que está por encima de los demás. Antes bien, Cristo nos enseñó a ser siempre sumisos, servidores.
Y eso es lo que humanamente no nos agrada. Porque todos quieren ser servidos. Porque el mundo nos enseña a que el éxito tiene que ver con tener servidores, con ser grande, reconocido, alabado, exaltado. Y por eso se les llama ídolos. Y a veces en el cristianismo los ídolos aparecen. Yo le dije a un hermano una vez: tú eres mi ídolo. Y me dijo: ¿y por qué me dices eso? Porque los ídolos no tienen poder. Casimiro, eso se la saqué a Bron, nomás para que... Entonces el Señor pone al niño en medio. Le dice: ni siquiera van a entrar si no son como este niño. No se preocupen por quién va a ser allá el mero mero, pero para entrar hay que ser como un niño. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, aquí es donde el Señor mueve las prioridades, donde dobla las situaciones y las perspectivas, pensamientos, ideas, lentes, formas de interpretación. El mundo te dice: el que no agandalla no gana, o algo así, ¿no? Por ahí va. El que no, eso. Sí. Fíjese bien que Cristo nos enseña a ser perdedores para ser ganadores. Eso es tremendo en las Escrituras, hermano. Dice: el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. El que busca su vida, el que quiere ganar su vida, la perderá. El que pierde la vida por causa de mí, la ganará. Entonces siempre cambia las perspectivas. Por eso es que el cristianismo no es para todos, menos para esa gente arrogante. Porque convertirse de ser una persona servida a convertirme en servidor, por favor, Señor, me estás rebajando. Pero resulta que ese es el carácter de Cristo. Cristo, siendo Rey y Señor divino, dice que se humilló a lo sumo y tomó ¿qué? Imagen, posición de humano, de siervo como usted y como yo. El mejor ejemplo es Cristo Jesús, hermano. Ya no le gustó, yo sé, porque a nadie le gusta ser degradado, porque buscamos ser reconocidos, buscamos crecer, buscamos mejorar, buscamos alcanzar, buscamos éxito, buscamos. Y Dios nos dice: mira, sí hay bendición, sí hay éxito, sí hay prosperidad, sí hay, pero antes de llegar allá, primero hay que pasar por acá. Ahí le va, ahí le va. Todos quieren la resurrección, porque en la resurrección es victoria, absorbida en la muerte en victoria. Qué lindo, hermanos, la Escritura. Pero nadie quiere la cruz, porque para llegar al tercer día hay que pasar, para llegar al domingo en la mañana hay que pasar por el viernes. No sé si me está entendiendo, hermano. O sea, hay que ir a la cruz primero, hermano, para poder gozar de los bienes y de las bendiciones y de la prosperidad que la resurrección provee para nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 6, hermanos. El que ha muerto con Cristo resucitará también con Él. Otra vez. ¿Sí? Entonces dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, aquellos que se comportan y que toman esa actitud serán recibidos. ¿Sabes cuál es el origen de la mayoría de tus problemas en la familia, en el hogar, con los hijos, en el matrimonio? Tu arrogancia. Porque nunca pierdes, porque eres de Jalisco. No es cierto, digo ¿dónde es? De Nayarita, lo que sea. De Chihuahua, pues, para que nadie se sienta mal.
Dese cuenta que el origen de todo problema nace en una fuente que se llama egoísmo. Nadie quiere servir, nadie quiere perder, nadie quiere ofrecer. Y cuando venimos al cristianismo, Cristo nos dice: conviértete en siervo, perdona, recibe, no seas vencido de lo malo, ama a los demás, ama a tu enemigo. Te dieron una cachetada, pon la otra. Uy, híjole, ¿qué pasó? Pero, hermanos, hasta ahí vamos bien. Y en muchas ocasiones Cristo habló de la niñez, de los niños. Dejar a los niños venir a mí, y otras escrituras bien tremendas, hermanos. Ahora, allí es donde Dios nos refiere a ser niños. A no buscar la malicia, a opacar el egoísmo, a ser sencillos, humildes, a ser dependientes del Señor, a ser inocentes. Pero también nos dice la escritura, hermanos, por ejemplo, en 1 Corintios 14:20, lo leo, usted nomás me escucha para no esperarlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque hay gente que malinterpreta. Dios me dice que sea como niño y se mantiene comportándose muy infantilmente. ¿Cuál es el infantil? El inmaduro. ¿Aló? Porque el niño pequeño hace rabietas, patalea. Ahora, no tiene malicia, pero es una reacción natural en él. ¿Verdad que sí? Llora por cualquier cosa. Y luego, si nosotros como padres o los abuelos alcahuetes que somos, digan amén, ya me incluí en el equipo, ¿verdad? No les corregimos, no les enseñamos que no se puede tener todo lo que quieren y desean, sino que hay límites y que los límites son importantes y que no siempre que va a llorar va a recibirlo, por lo cual llora. ¿Aló? Entonces nunca va a madurar la criatura. Contéstelo, esperamos, ¿a que sí? No, no es cierto, vamos adelante. Dice la escritura, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué le dije en un principio que la niñez es inocencia, dependencia, pero también crecimiento? Porque ciertamente los recién bautizados se consideran en la iglesia como niños en Cristo, que necesitan ser guiados, alimentados, pero que con el tiempo van a madurar y se van a convertir en adultos maduros espiritualmente. Amén. Ahora, el niño pequeño es lindo, es hermoso, es bello, es agradable, pero conforme va creciendo tiene que ir aprendiendo lo que la vida le está enseñando. ¿Verdad que sí? Aprende a comer solo, aprende a caminar solo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese niño tiene ya 25, 30 años y todavía hay que cargarlo? Algo anda mal. Así hay creyentes también. Ya tiene 30 años en el evangelio y todavía hay que cargarlo. Gracias a Dios que usted no, digan amén. Esos son los del domingo. O sea, la Biblia nos dice, no hay que ser infantiles. 1 Corintios, otra vez estoy leyendo el capítulo 3, versículo 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Y si sigue leyendo, va a hablar de las divisiones que hay en la iglesia, porque unos dicen que es de Pablo, otros que es de Apolos, otros que es de... Son niñerías.
cuando hay divisiones, cuando hay roces, cuando hay distanciamiento, cuando hay pleitos entre los hermanos, no son otra cosa no más que niñerías. Porque no hay nadie maduro en medio de ese pleito que diga, hermano, mire, no se preocupe, écheme la culpa a mí y aquí se acaba todo ya. ¿Aló? Ya. Ve, porque eso no me convierto a Cristo. Efesios, capítulo 4, ya los voy a dejar ir. Versículo 13. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En los versículos anteriores a este 13 habla de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, maestros, pastores, etc. Y luego llega el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos dice el 13? Que la idea es llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Entiende lo que es fluctuante? Que no persevera, que es inconstante, que todavía es muy dependiente, que no madura, que todavía es emocional, que todo le duele, todo se queja, nunca está contento, está insatisfecho, siempre anda brincando. Digan amén. Órale pues, va. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento. Me encanta esta escritura. Tienen comezón por cada cosa que oyen allá afuera, hermano. ¿No se conforman con la sana palabra? Dice, todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero usted ya maduró. Usted ya sabe, usted ya discierne cuando alguien está diciendo una aberración, algo incorrecto doctrinalmente, teológicamente. Porque usted ya se quemó los ojos leyendo las escrituras. Ya memorizó versículos. Ya sabe cuándo se está sacando de texto, cuándo se está sacando de contexto un texto. Porque cuando se saca de contexto un texto no es otra cosa nomás que un pretexto. ¿Entienden eso? Por favor, hermano, hay creyentes que todavía los agarra el testigo de Jehová y les da una revolcada. Por favor. Es más, ahí le va, esto sí es ridículo, pero se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Al cosa aquí, los miércoles llegan puros maduros, digan amén. Los miércoles están los puros, nomás los maduritos están aquí, así que yo sé que está grabado, a ver si no lo escuchan después. Pero hasta un católico renovado que usted sabe que el católico, le digo porque yo fui practicante, no estudia, no va a misa 3 veces al año nomás. O sea, no es comprometido. Y el renovado, pues ahí anda más o menos como queriendo, ¿no? Y será posible que todavía hay gente que entra en duda después de una conversación. Ay, Dios mío. Falta de madurez espiritual. Entonces, no se trata de ser niños en todo. Se trata de ser niños en la malicia, en la inocencia, pero no en el conocimiento. Dice la escritura del versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. Amén, amados. Ya. Yo sé que ya le dolió hoy, pero mire, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, nomás estamos mirando dónde nos dice la Biblia dónde hay que ser niños y dónde hay que ser maduros, adultos. Hay que mostrar nuestro crecimiento, nuestra madurez. Versículo 11 de Hebreos capítulo 5. Acerca de esto, hermanos, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para... ¿Sabe por qué no crece mucha gente? Porque no oye. Hay que poner atención, hermanos. Amén. 12. Porque debiendo ser ya, ¿qué? Ya deberías de enseñar, pues.
Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, la enseñanza básica de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que ya eres un adulto de 25 años y todavía te tienen que hacer la pacha. O cómo se dice, la teta, cómo se dice el biberón, depende de qué país, ¿verdad? Todavía le tienen que calentar la pachita, pues, y arrullarlo y sí, cambiarle pañal a alguien de 30 años, hermano. No sé si me están entendiendo, santos. No, amados. Sí. Ahora, pues yo sé que estoy hablando con los maduros. Esto lo debo de predicar el domingo, pastor, no a mí, que yo ya. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Creo que hablé un poquito de esto el domingo. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Qué profunda la palabra. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gente que sabe, entiende, conoce, interpreta, discierne cuidadosamente lo que está pasando en su entorno. Tiene sentidos espirituales bien agudos. No resbala con facilidad. Se anticipa a los dardos del enemigo, a las trampas del enemigo, a la red del enemigo, a los dardos del enemigo. Cuida de su casa, cuida de su vida espiritual, cuida de su familia, cuida de su relación con Dios, cuida de su espiritualidad. Camina correctamente, da pasos seguros. Eso es entendimiento, discernimiento, madurez. Déjeme, mire, voy a cerrar esto para decirle lo que le voy a decir. ¿Cuándo sabemos que somos niños? Cuando nuestra vida está desordenada. Si el hogar está desordenado, el matrimonio está desordenado, la familia, los hijos están desordenados, si la casa está desordenada, es porque en esa casa solamente hay niños y no hay nadie maduro que tome la batuta, que tome el liderazgo, que tome la disciplina, el orden para alinear la casa, el matrimonio, el hogar, la familia. Y la iglesia es exactamente igual, similar. Tú entras a una iglesia y te das cuenta rápidamente si hay orden, si hay disciplina, si hay jerarquía, si hay lo que debe de haber. Palabra, enseñanza, instrucción, solidez, estabilidad. Cuando no lo hay, es porque ahí todos son unos niños y nadie sabe qué va a hacer. Y no hay orden y nadie toma posición, ni toma su lugar, ni toma responsabilidad. Porque Dios nos llamó a ser servidores. Entonces, ¿cómo sabes cuándo aplicas tu actitud de ser niño correctamente y cuándo la aplicas incorrectamente? ¿Que por qué tu vida está desordenada? Bueno, precisamente por eso. Se oye como regaño, ¿verdad? ¿Me perdonan? Seamos niños, hermanos, en cuanto a la malicia, en cuanto a esos deseos carnales de poder, de egoísmo, de legalismo, de arrogancia. Pero nunca seamos niños en sabiduría, en madurez, en entendimiento, en discernimiento. Seamos gente madura. Amén, amados.
Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, maduros. Cuando se trate de pelearse con alguien, inocentes. Sí, no arme pleito. No responda. No mirar a los niños cuando se pelean. Al ratito ya están jugando otra vez. Usted se pelea con alguien, ya tiene 4 años y todavía no lo puede ver. Vuelva a ser niño otra vez. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.